Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. ¿Os acordáis que siempre os digo que nunca son suficientes alfileteros? Pues lo mismo me pasa con los guardagujas. Tengo de todas las formas y tamaños. El proyecto de hoy es algo muy especial y con mucho encanto. Hoy vamos a hacer este librito guardagujas. Como veis, tiene ese estilo que me gusta a mí tanto y es como un sobrecito antiguo donde pondremos y ordenaremos nuestras agujitas. No me digáis que no es una cucada. Vamos a necesitar sellos de estampación para conseguir este acabado tan original. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos, para empezar, los patrones, que los tendréis gratis para descargar en descripción. Y luego necesitaríamos dos piezas, una de guata de algodón y otra para la tela principal que mida 26 centímetros por 22 centímetros. Luego, una pieza de tela para la parte interior que mida 22 por 59 centímetros. Y luego necesitamos un poquito de papel de aplique y otro poquito de lino, cuanto más natural y más rústico mejor, que mida 10 por 14 centímetros. Luego, ¿qué necesitaríamos? Pues para hacer lo que es este detalle, toda la historia, la presentación que hemos hecho, necesitaríamos los sellos para estampar, la placa de metraquilato para ir presentando cada uno y una tinta para tela, ¿vale? Para hacer lo que es toda esta historia. Y luego necesitaríamos una tijera o bien de onda o de zigzag para hacer lo que es el acabado de lo que es la postal por aquí, ¿vale? Y por último necesitaríamos un cierrecito de estos automáticos de toda la vida, chiquitín, lo más chiquitín que encontráis, porque en realidad es muy chiquitita la carta. Y con todos estos materiales vamos a comenzar. Como veis, en el proyecto de hoy son materiales muy sencillos. Necesitamos 3 piezas del mismo tamaño de guata, una telita de rayas, ya que quiero hacer como un sobre antiguo, y normalmente eran así, tenían rayitas, una tela romántica con un estilo antiguo muy chulo y un trocito de lino, donde vamos a hacer la estampación de lo que es la carta, ¿vale? Estas piezas miden, aquí tengo yo el prototipo mío, me lo he estado sacando. Las piezas, estas 3 piezas, tanto la guata como estas dos, interior y exterior, tienen que medir 26 por 22, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, esto lo vamos a dejar de momento un poquito aparcado y vamos a marcar estas piezas. Justo estos cortes me queden súper cuadraditos con la raya, entonces lo que vamos a hacer es, pues eso, buscar justo donde está la rayita para que nos haga coincidir con ella. Y yo creo que va a ser ahí, creo que lo voy a marcar ahí, para que me coincida, ¿veis? Justo en el corte de la rayita. La raya en este sentido y lo vamos a marcar. Muy bien, pues ya lo tendríamos, ya lo tenemos marcadito. Ahora vamos a encarar, bueno, vamos a poner derecho contra derecho, cara bonita con cara bonita. Vamos a mirar que no nos quede muy al filo en ninguno de los lados y a continuación la guatita debajo. Podéis utilizar también fieltro o guata de la otra, que es un poquito más gorda. Yo he elegido esta porque es muy finita, ¿vale? Bueno, vamos a poner los alfileres porque ahora vamos a pasar un pespunte por donde hemos marcado. Y vamos a dejar una aberturita para dar la vuelta. La abertura, a ver, ¿dónde se la dejamos? Pues quizás yo se la dejaría aquí, que parece que es la parte más recta, ¿vale? Entonces vamos a empezar aquí haciendo punto atrás, pasamos por todas las marquitas, llegando aquí hacemos punto atrás, pues vamos a pasar esto a la máquina y volvemos. Muy bien, limpiamos toda la zona de hilos antes de nada y ahora vamos a cortar todo el contorno, más o menos le vamos a dejar medio centímetro. No sabéis cómo corta esta tijera, ¿eh?
Es alucinante. Ahora vamos a hacer un piquete en cada una de estas marcas. Muy bien, y ahora vamos a dar la vuelta y vamos a limpiar la zona. Vamos a quitarle el exceso a la guata. Para que no nos quede tan gordito. Muy bien, ahora sí, vamos a dar la vuelta con ayuda del moldeador. Esquina, otra esquina, otra esquina, las metemos las 4 hacia adentro y luego ya simplemente es sacarlo todo a la vez. Va apareciendo esto otra cosa. Ahora ya con ayuda del moldeador vamos a ir sacando tranquilamente. Ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cerrar la abertura a puntada escondida. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Y ahora lo que vamos a hacer es plancharlo y hacer la formita del sobre. Bueno, ahora podríamos pasarle un pespunte a máquina al filito o podemos pasarle un pespunte, bueno, una puntada artesanal a todo el contorno. Yo, como esa puntada me encanta, voy a probar cómo queda y posiblemente lo vayamos a hacer de esta manera, con la puntada artesanal, ¿vale? Pero si queréis facilitar el trabajo lo podéis hacer de la otra manera. Yo voy a utilizar este hilo de quilting, el 2453, que lo uso muchísimo, es un color que lo uso un montón, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos, vamos a cerrar aquí y ahora ya sí, vamos a planchar. ¿Veis la diferencia? Queda como más artesanal, más bonito. A mí me gusta esa cosita, ¿no? Del pespunte. Vamos a mirar qué ladito ha quedado mejor para que quede solapa. Yo creo que este ha quedado más perfecto. Vale, pues ahora doblamos. ¿Ves lo que os decía? Que vamos a intentar que nos quedara justo en la línea. Doblamos, marcamos. El otro ladito igual. Esta va a ser la solapa, porque tiene el rosetón más grande. Ahora planchamos por detrás. Hay que mirar que quede cuadradito, que quede bien. Bueno, ya lo tendríamos preparado. Vamos a dejar aquí, para que vaya cogiendo la formita. Vamos a dejar aquí un alfiler. Y de momento lo vamos a dejar apartado, porque ahora vamos a trabajar esta parte de aquí. Como lo que queremos hacer es como una composición, con los sellos y tal, y queremos hacer algo gracioso, en plan como una cartita, de los trocitos que nos han sobrado vamos a sacar una rosita que la pondremos en un lateral para posteriormente poner el sello y que quede incluso encima alguna línea del sello, ¿vale? Entonces yo voy a recortar esta, o a lo mejor esta más chiquitita, no lo tengo muy claro. En un principio me ha gustado esta, ¿vale? La vamos a recortar. Así simplemente. Así, un poco así, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner papel de aplique en esta, o sea, entre tela de doble cara o papel de aplique, ¿vale? En esta pieza y en esta pieza pequeñita. Vamos a ir a plancharlo y volvemos. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Ahora hay que buscar el sitio
Entonces vamos a calcular un poquito el tamaño. Vamos a quitarle ya la lámina. Y vamos a calcular. ¿Veis? Aquí tengo yo un poco una muestra que he hecho antes. Y aquí tengo la gomita y el diseño que voy a hacer más o menos. Entonces yo había pensado poner esta aquí, como montando un poco encima de la flor. Vamos a marcar el contorno de lo que tenemos que hacer, porque si no, no nos vamos a aclarar. Vamos a hacer, o sea, la pieza tiene que quedar terminada, mira, un poquito más pequeña que esta, porque una vez que lo hemos planchado me pide un poco menos. Me pide esto, ¿vale? Esta pieza la vamos a marcar aquí y así nos va a ayudar un montón a la hora de centrar lo que es el dibujo, ¿vale? Aquí, a partir de aquí, pues ya o doblaremos la tela o la cortaremos con la tijera de piquitos o de ondas, eso ya como queramos. Pero la zona es justo este espacio. No lo vamos a cortar todavía, simplemente vamos a marcar dónde tenemos que centrar toda la historia, ¿vale? Entonces, como yo quiero poner esto aquí, luego la flor la quiero poner aquí, que además la quiero montar un pelín, algo así, creo que es lo que voy a hacer. Y esta que pone letter, me dan ganas de meterlo ahí, pero va a quedar muy oscuro. ¿Veis cómo queda de oscuro? Entonces no sé qué hacer con esa. Esta a lo mejor no la pongo. Esta no la voy a usar en esta ocasión, porque es demasiado pequeño todo, muy compacto y no quiero estropearlo, ¿vale? Pero bueno, ya hemos sacado en claro que la florecita ahí creo que quedaría bien. Teniendo en cuenta eso, que aquí va la flor, voy a hacer una cosa, porque si no se me van a ir las marcas. Si es que voy a pasarle, se me van a ir las marcas con la plancha. Entonces voy a hacer así, veréis. Voy a hacer como una escuadra para delimitar un poco dónde estaban las marcas. Y así, aunque se me borre con la plancha cuando pegue la flor, pues ya lo tengo claro. Ya me dará igual. Ahí, ahí. Así simplemente, ¿verdad? Que queda bonito. Luego con las telas que os han sobrado, con estas telitas, a mí me encanta hacer etiquetitas. Pues este estilo, imaginaros. Simplemente ahí pones with love o lo que sea y queda una etiqueta monísima. Ahí sería. Vamos a ir a planchar la florecita y volvemos. Muy bien, pues ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es pasarle un pespunte al contorno a la máquina con hilo transparente, ¿vale? Para no deslucir la flor, le vamos a poner hilo transparente. Vamos a la máquina, cambiamos el hilo y volvemos. Pues vamos a poner esta pieza, que precisamente tiene esos cuadraditos para poder centrarlo mejor. Cogemos la tinta. Voy a probar primero en un sitio, claro, me da miedo probar aquí. Me da miedo. Por favor, qué cosa más bonita. Ay, es que me encanta. Ahora quitamos esto, que yo lo que hago antes de quitarlo, aparte de que luego lo tenemos que limpiar, pues en un papel le quito un poco el exceso, ¿vale? Pero bueno, se ha quedado todo en la tela. Quitamos esta pieza, luego la limpiaremos. Y ahora vamos a ir a la siguiente, que la siguiente, como veis, aquí ha quedado más fuerte marcado. Porque esta tinta mía tiene, sin exagerar, pues más de 20 años tiene esta. Y no está tan mojada como la que vosotras compréis, estará súper mojadita y se quedará así, ¿vale? Bueno, ahora vamos a poner esta. En la plaquita la vamos a poner justo en medio, yo creo. Ay, por favor, cada cosa que pongo, ay, por favor, me encanta. Bueno, luego lo limpiamos y ahora vamos a por este. Que este yo lo quería poner un poquito así como algo así. Ay.
por favor, qué cosa. Buah, me encanta. Y nos quedaba que no sé cómo hacer, si ponerlo a lo mejor ahí. ¿Lo pongo? Venga, voy a ponerlo. Vale, vamos a ver que se lea. Lo voy a poner menos oscuro, más suavito. Más suavito, lo voy a poner más suavito, más... Bien, se ha quedado muy suave, que parece que no... Así, es que me daba miedo que se quedara así tan negro. Por eso lo he hecho como muy suave, muy difuminado. Vale, luego limpiaremos todas las gomitas y seguimos. Vale, ahora ya, teniendo claro esto, mirad qué belleza. ¡Qué belleza! Vale, vamos a quitar el papel de aplique, porque ahora ya lo vamos a planchar aquí. Lo primero que vamos a hacer es quitar esto. Bueno, ya tengo esto medio claro y es esta medida de aquí, el total de lo que yo he planchado, porque yo os pongo un patrón, ¿vale? Pero el patrón, dependiendo de cómo os metáis, os va a quedar más pequeño o más grande. Entonces yo lo he sacado a la medida del mío una vez planchado, ¿vale? Y le he tenido que quitar un pelín, ¿veis? Y eso es lo que quiero que hagáis. Vosotros vais a hacer esto, ¿vale? Lo vais a planchar y vais a sacar un patrón a la medida del trocito como os ha quedado, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora nos vamos a ir aquí y por la parte de adelante, que vemos por dónde vamos, mira, todavía me queda una marca ahí. Vamos a poner el patrón y vamos a marcarlo y dejarlo a la medida. Y esa medida es la que nos va a valer ahora para aquí. Ahí está. Vamos a marcar todo el contorno, ahora ya sí, claro. Muy bien, ya lo tenemos claro. Dijimos que queríamos que esa fuera la parte de arriba del sobre, entonces habría que ponerlo así hacia abajo, ¿vale? O sea, la rosa, así de esta manera. Entonces, ahora podemos hacerlo, o bien lo recortamos un pelín más que esta marca y la pasamos en gris, que es lo más seguro lo que haga. Pasaría en gris con un pespunte que tiene, bueno, o lo podemos hacer con hilo invisible y dejarle la ondita. ¿Qué os parece? Pues quizás para darle un toque romántico lo vamos a hacer con la ondita, creo yo. Voy a por la tijera de onditas y vemos a ver qué nos parece. Si queremos sacar la onda, como nosotros vamos a pasar el pespunte justo por aquí, tenemos que sacarla de ahí. O sea, la onda será a partir de ahí. ¿Vale? La que no tenga la tijerita esta, pues que lo corte recto. Pero no me diréis que el efecto de la onda no es para comérselo. Vale, vamos a seguir. Vale, ahora que ya tenemos claro eso, nos vamos a la plancha y vamos a planchar esta pieza, justo así. Lo ponemos cerradito. Una vez que esté planchado lo podemos abrir, pero es muy importante que se nos queden marcadas bien esta zona, ¿vale? Por eso hay que hacerlo así, dobladito. De hecho, le voy a poner otra vez el alfiler para que no se me mueva del sitio. Y nos vamos a la plancha a pegar esta pieza. Vamos a la plancha y volvemos. Vale, después de darle vueltas, que si lo hacía en transparente, que si lo hacía en tal, al final he decidido hacerlo en gris. Es un gris muy parecido a la letra y va a quedar este efecto y se le va a marcar más la onda. Va a quedar como más fino, ¿vale? Vamos a cambiar otra vez el hilo y vamos a coser y volvemos. Mirad qué cosa más mona. Aunque le he puesto hilo invisible por dentro, pero se me ve, claro. Yo quería que se quedara, pero no ha podido ser. Pero bueno, si veis, la línea va súper bien. Y ahora vamos a ponerle dentro pues las hojitas para poner los alfileres y las agujas, lo que vayamos a poner, ¿vale? Entonces he cortado 2 láminas, ¿vale? Con estas 2 láminas y el patrón lo he tenido que arreglar, por lo que os digo.
porque dependiendo de cómo, mira, le he quitado una tira. Del principio que yo tenía pensado le he quitado esta tira, ¿vale? Entonces yo os pondré este patrón, pero vosotras tenéis que hacer pues esto que estoy haciendo yo así. Una vez que está ya toda la zona delimitada, es poner el patrón y que os sobre un pelín. ¿Veis? Y el doble. Si os coincide como a mí, genial. Que no, pues tendréis que arreglarlo, ¿vale? Entonces, de esta pieza vamos a coser y a volver, o sea, es eso más costura. Entonces vamos a poner el patrón en la línea y vamos a marcar, bueno, aquí como va por la línea, no voy ni a marcarlo, ¿vale? Aquí, en este ladito. Vamos a marcar solamente esta de aquí. Vamos a coser por aquí, que como os digo no he marcado porque va simplemente por la línea. ¿Vale? Vamos a marcarlo un poco para que lo veáis. Y vamos a dejarle la aberturita, pues yo la dejaría en esta zona, que es justo donde dobla, es donde menos se va a ver, ¿vale? Entonces vamos a empezar por aquí, vamos a hacer punto atrás hasta volver al punto de inicio. Aquí no vamos a ponerle absolutamente nada, porque ya con la propia tela está más que bien, ¿vale? A ver, que está, hay que encararla, ¿vale? Vamos a intentar que nos coincidan las líneas, si es posible, por favor. Vale, ahí estaría y ahí estaría. Vale, vamos a poner unos alfileres y nos vamos a ir a la máquina a coser. Vamos a coser y volvemos. Vamos a darle la vuelta. Vamos a cortarle un pelín. Pero antes de dar la vuelta, vamos a sentar esta costurita y esta. ¿Veis? Queda divino. Vale, ahora lo que vamos a hacer es cerrar la aberturita, que no es nada, son 2 puntitos. Ahora vamos a darle un poquito con la plancha. Ahora vamos a doblar este por la mitad. Sí. Justo ahí. Y vamos a buscar este sitio. Vamos a coserlo aquí, a esta zona, ¿vale? De manera que luego tendremos para poner aquí cositas, incluso aquí, 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 aquí y aquí. Vamos a utilizar todos los lados de la tela, ¿vale? Entonces, para coserlo aquí, podemos hacerlo de 2 maneras. La primera es pasarle un pespunte con hilo transparente por aquí, que no se va a notar absolutamente nada. O la segunda sería a mano cogiéndolo aquí. Entonces yo voy a irme a la primera opción, que es pasar un pespunte transparente, ¿vale? Voy a la máquina a coser y vuelvo. Así ha quedado. Al pasar el pespunte, que lo he pasado de este lado, justo por la marca del doblez de la plancha, mira, no se nota nada. Ya nos queda darle el último planchazo para llevar al sitio también esta piececita. Bueno, ya sí que lo tenemos casi terminado, ¿vale? Ya lo tenemos así en este punto. Y ahora solo nos queda ponerle el cierre. Ya lo tengo aquí presentadito. Lo que voy a hacer es primero ponerle el de arriba y ya con el de arriba marco el de abajo, ¿vale? Es muy sencillito. En este caso me gusta poner el macho arriba y la hembra abajo, pero bueno, la costumbre en esto siempre lo suelo hacer así. Vale, ese sería el centro. Ahí está.
Bueno, ahora lo tenemos así, hacemos un poquito de presión, que se marque el agujerín, ahí, ahí. Ahí sería, justo el centro, ¿vale? Pues ponemos justo en el centro de la marquita. Y ahora lo que hago es que me meto por aquí para salir aquí. Y ahora justo en el puntito ponemos esta piececita pequeña, justo en el puntito que yo he marcado, ahí iría. Y ya tranquilamente vamos a hacer esta zonita. Ahí vamos pasando de un agujerito a otro, sin cortar el hilo. Ahora sí que estaría ya, ¿veis? Aquí preparado para poner mis agujitas. Bueno, ya lo tenemos terminado. Le hemos hecho esta puntada artesanal que sabéis que tanto me gusta. Hemos hecho este acabado con las tijeras de onda, que también le da un toque muy rústico. Y así de chulo nos ha quedado. Y como habéis visto, es súper rapidito de hacer. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!